Hola, en este vídeo vamos a explicar los enlaces de la molécula de metanal siguiendo la teoría de enlace de valencia, que nos permitirá justificar tanto la geometría de la molécula como qué enlaces se producen con qué orbitales de cada uno de los átomos. Lo primero, la molécula de metanal la tenemos aquí, carbono, doble enlace al oxígeno y enlaces sencillos con los hidrógenos. Si pensamos en la estructura de Lewis, sería simplemente dos pares de electrones compartidos en el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Eso hace que el oxígeno tenga otros dos pares sin compartir y después el carbono compartirá un par de electrones con cada uno de los hidrógenos en estos enlaces sencillos. Si solamente me pidiesen la geometría de la molécula, podría resolverlo por la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, diciendo hay 4 pares de electrones alrededor del átomo central, pero como uno es doble, realmente cuento 3 pares de electrones, 3 pares de electrones alrededor del átomo central, geometría triangular plana, que es efectivamente la geometría que tiene esta molécula, triangular plana con ángulos aproximadamente de 120 grados. Pero la teoría de enlace de valencia, además de permitirnos justificar esta geometría, nos explicará cómo se forman los enlaces. Y para ello tenemos que ver cuál es la distribución electrónica de la última capa de cada uno de los elementos que estamos trabajando. Si empezamos con el oxígeno tiene de número atómico 8. Su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Si vemos las cajas de la última capa, la estructura de cajas de la última capa, pues veremos que en el orbital 2s tiene 2 electrones y en los orbitales 2p tiene 4 electrones, es decir, 1, 2, 3 y 4. Tiene 2 orbitales p semillenos y uno lleno por completo. Bien, ¿qué ocurre? Que el carbono tiene su distribución electrónica un poco diferente, tiene 6 electrones en la última capa, 1s2, 2s2, 2p2. El carbono, la estructura de cajas de la última capa será 2s, 2p y aquí 2p2, 2 electrones ahí. Y esta es la primera diferencia que vamos a encontrar en esta molécula entre el carbono y el oxígeno. Como el carbono va a tener que dar 4 enlaces y los enlaces covalentes, que es de los que estamos hablando, se dan solo con los electrones que están ellos solos en una caja, los electrones que están desapareados, el carbono va a necesitar promocionar uno de estos electrones para aquí, porque si no, en este momento solo tiene 2 electrones desapareados, solo podría dar 2 enlaces, y en esta molécula va a tener que dar 4 enlaces. Por lo tanto, el carbono sufre un primer proceso que llamamos promoción, y al promocionar va a tener ya este electrón pasa al 2p y entonces ya tiene 4 electrones desapareados. Ahora, según la teoría de enlace de valencia, ¿qué es lo que debemos saber? Que cuando hay un doble enlace vamos a necesitar que el elemento que dé ese doble enlace tenga un orbital p puro sin hibridar. Un orbital p puro sin hibridar y los otros sí den lugar al fenómeno de hibridación. De manera que aquí, tanto el oxígeno como el carbono, los dos van a sufrir hibridación sp2, de manera que sus orbitales hibridan, hibridación, y la hibridación sp2 en el caso del oxígeno mezcla este orbital s con estos 2 orbitales p, de manera que aquí tiene 2 electrones, aquí tiene otros 2 electrones y aquí tiene un electrón, y le queda un orbital p puro sin hibridar, desapareado, al oxígeno. En el carbono, ¿cómo es la hibridación? La hibridación también va a ser
sp2, pero la hibridación en el caso del carbono mezcla estos dos orbitales p con un orbital s, por eso como mezcla dos orbitales p se llama sp2. Este exponente me indica el número de orbitales p que entran en la mezcla y dejará también un orbital p puro sin hibridar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en todos ellos hay siempre un electrón en cada uno y así tengo partida de 4 orbitales, 2s era uno de los orbitales y 3 orbitales p, y sigo teniendo 4 orbitales. La única diferencia es que estos son híbridos sp2 y este es un orbital p puro sin hibridar. Cosas muy importantes que tengo que poner de los orbitales híbridos, que tienen la misma forma, no será un orbital s esférico y los orbitales p con su forma de dos lóbulos, sino que tendrán estos 3 orbitales la misma forma, la misma longitud, la misma energía y, muy importante para justificar la geometría, los orbitales híbridos se separan lo más posible unos de otros. Si tengo 3 orbitales híbridos, para separarse 3 cosas alrededor de un núcleo del átomo lo más posible, irán en las direcciones de los vértices del triángulo equilátero, formando, como veremos aquí, el ángulo de 120 grados. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la molécula? Pues vamos a tener, seguimos pintando en azul el carbono, muy bien, pues el carbono va a tener un híbrido sp2 con su electrón y otros híbridos sp2, todos ellos en las direcciones del triángulo equilátero, en un plano, y además el carbono también va a tener un orbital p puro sin hibridar. El carbono va a tener aquí un orbital p, que sería este que tenemos aquí, en el que no hay hibridación y tiene su electrón. ¿Cómo son los orbitales del oxígeno? El oxígeno va a tener también sus orbitales sp2. Uno vendrá hacia acá y es el que tiene un electrón, y los otros dos ya tienen 2 electrones, son estos dos y van hacia la parte exterior de la molécula. De manera que tiene un solapamiento sigma, este es el primer enlace entre el orbital sp, aquí me había faltado un 2, sp2 del carbono y sp2 del oxígeno. Y ahora al oxígeno también le queda su orbital p puro sin hibridar con un electrón. Y aquí, entre estos dos orbitales p paralelos, uno del oxígeno y otro del carbono, se produce un solapamiento pi. Un solapamiento pi, que es como llamamos a los solapamientos transversales, entre orbitales p puros, que deben estar paralelos para poder hibridarse, para poder enlazarse, para poder solaparse. Si no estuviesen en la misma dirección, no podrían. Entonces, solapamiento pi entre los orbitales p paralelos sin hibridar de cada uno de ellos. Lo podemos resumir entonces. Aquí hay un solapamiento sigma entre los orbitales sp2 del oxígeno y el carbono, un solapamiento pi entre los orbitales p puros sin hibridar del oxígeno y el carbono. Y claro, para terminar esta molécula me falta algo, que es el metanal. Tengo que tener por ahí los hidrógenos. ¿Dónde se enlazan los hidrógenos? Aquí, en los orbitales sp2 que tenía este carbono hacia allá, en los que había electrones desapareados. Y así es como completo. Me quedaría también 2 solapamientos sigma entre sp2 del carbono y el único orbital, el 1s del hidrógeno. Así tengo mencionados todos los enlaces de la molécula. ¿Cómo es esta molécula? Esta molécula tiene esta forma, triangular plana. Todos los átomos están en el mismo plano, ángulo alrededor del átomo de carbono, que es lo que se representa aquí, con
este átomo negro, aquí los hidrógenos a los orbitales sp2, y este doble enlace representa solapamiento sigma y solapamiento pi entre los orbitales p puros paralelos que tendríamos aquí y aquí, perpendiculares al plano, tanto por arriba como por abajo, es donde tendría este solapamiento lateral. Y de esta forma acabamos de explicar tanto la geometría de la molécula como los orbitales con los que da el enlace esta molécula de metanal. Tienes un montón de ejemplos de explicaciones de enlaces por la teoría del enlace de valencia. En el canal te dejo abajo la lista de reproducción. Espero que esto te haya servido.